Cinco horas con Mario, una de las novelas más comentadas de Miguel Delibes. Su éxito inicial se debió en gran medida a su fuerte componente ideológico, fácilmente reconocible por los lectores del momento, pero que el tiempo se ha encargado de llevarlo a la dirección contraria. En torno a 5 horas de velatorio en las que una viuda habla ininterrumpidamente ante el cadáver de su marido, la novela combina una estructura rigurosa con la técnica del monólogo dialogado, todo para reflejar la imposibilidad del entendimiento entre dos formas opuestas de concebir la realidad. Hoy atenderemos a cómo Delibes hizo uso de la ironía para exponer cómo era la sociedad de la España de los 50, pero también el cambio de perspectiva que tiene esta obra leída en nuestros días. Sin más espera, roguemos a Dios en caridad por el alma de don Mario Díez Collado y conozcamos a su desconsolada esposa, Carmen Sotillo. Cinco horas con Mario se publica en 1966, en una etapa avanzada del franquismo. Lejos ya de la inmediata posguerra, el país se encontraba en un momento de transformación social y económica que llevó consigo tensiones dentro del propio sistema. Este es el marco desde el que debe entenderse la novela, las tensiones entre inmovilistas y reformadores que caracterizaron el ambiente cultural de la época. Una fractura que afectó más allá de la esfera política, tuvo efectos en la vida cotidiana, la cultura y la moral pública. En el plano social, el desarrollismo de los años 50 y 60 alteró las jerarquías tradicionales. El ascenso económico de ciertos sectores desestabilizó las convicciones clasistas que sostuvieron la mentalidad de la pequeña burguesía provincial. Al mismo tiempo, el franquismo, que llevaba promoviendo un sistema rígido de valores apoyado en el nacionalcatolicismo, se vio obligado, con la tímida apertura, a introducir un discurso más afín al diálogo y la tolerancia. La novela recoge, así, un momento de desajuste entre los dogmas aprendidos en la posguerra y una realidad que empezaba a transformarse. Carmen encarna esa dificultad para asimilar el cambio. Su discurso repite fórmulas heredadas que ya no se corresponden plenamente con el mundo que la rodea. La crítica temprana leyó la novela como una dramatización del enfrentamiento histórico entre las dos Españas. En este sentido, Carmen representa la voz institucional y oficialista, mientras que el silencio de Mario simboliza la búsqueda de una perspectiva distinta. El conflicto entre Carmen y Mario básicamente traslada al ámbito doméstico un antagonismo histórico que ha marcado la vida colectiva española. Podríamos pensar que estamos ante una novela de tesis, como las que encontramos en la obra de Galdós, pero algunos críticos han dudado de esta asignación. Para hablar con propiedad de la novela de tesis, habría que comprobar si el texto cumple con ciertos rasgos, personajes que encarnen principios claramente contrapuestos, una estructura que conduzca a una conclusión moral inequívoca y una reducción significativa de la ambigüedad. Y ciertamente la novela tiene estas características, más teniendo en cuenta el diálogo que Carmen tiene con su hijo en el epílogo, donde se invita a dejar atrás la lucha fratricida propia de la historia española. Sin embargo, el perspectivismo irónico y la focalización en el monólogo de Carmen abren espacios de ambigüedad que dotan a la obra de una complejidad mayor, así como de una lectura más abierta no prevista por Delibes, lo que hace que 5 horas con Mario sea más que la dicotomía ideológica que presenta. El relato se construye a partir de una larga diatriba de Carmen, un diálogo sin respuesta que mantiene con el marido muerto. Más que monólogo, se trata de un monodiálogo, un diálogo en el que no existe interlocución real. La palabra fluye de manera continua por parte de un emisor, en este caso, interrumpida solo por las citas bíblicas subrayadas por Mario. Esta técnica es uno de los aspectos más destacables de la novela. De hecho, Miguel Delibes la emplearía también en Señora de Rojo sobre fondo gris. Este monodiálogo sirve para que el novelista no tenga que exponer abiertamente su opinión. El lector accede directamente a la conciencia de Carmen, con sus asociaciones caóticas, repeticiones y contradicciones. Esto permite la construcción irónica del texto, así como una forma astuta que ideó Delibes para escapar a la censura de su tiempo.
La acción de la novela se desarrolla durante las 5 horas del velatorio de Mario. Esto, de entrada, es un contraste entre las 5 horas de desahogo de Carmen y los 30 años de silencio durante el matrimonio. A través de continuas analepsis, Carmen rememora episodios dispersos de su vida conyugal. El texto se presenta, por tanto, como fruto de una memoria fragmentaria, que regresa una y otra vez a los mismos acontecimientos. Es básicamente como funciona la voz interior. También es significativo el espacio, el despacho de Mario, fuente de su cultura y del trabajo intelectual, pero también el sitio donde Carmen siempre se sintió y se siente como una intrusa. Y lo es, en cierta medida, puesto que la distancia cultural entre Carmen y su marido es notable, y a esta se le suma el notorio resentimiento que le guarda al difunto. Una disputa desigual, pues Mario nunca tiene turno de palabra, pero que en realidad oculta un motivo fundamental, que no se descubre hasta el último momento, cuando Carmen confiesa la breve aventura que tuvo con Paco. Exceptuando el prólogo y el epílogo, la novela se divide en torno a 25 capítulos, que se abren con un fragmento bíblico subrayado por Mario en vida. Remiten a principios del difunto, pero son también el punto de partida de la diatriba de Carmen. Las citas bíblicas generan también un doble nivel de sentido, lo que el texto bíblico sugiere y lo que Carmen extrae de él. Esa distancia refuerza el carácter estructural de la ironía. Pues si hay un elemento presente durante toda la novela, ese es la ironía, el artificio que sostiene al texto. La encontramos esparcida en el monólogo de Carmen, quien pretende justificarse, defender sus valores y reprochar a Mario sus actitudes. Sin embargo, su discurso termina revelando la rigidez, el prejuicio y la mezquindad que se gestó desde la lucha fratricida que supuso la guerra civil, por más que ella se empeñe en llamar a aquello una cruzada. Antes de continuar, es oportuno agradecerte que estés viendo este vídeo. Demiurgo es un proyecto que pretende difundir lo mejor de nuestras letras hispánicas, y tu visita supone un apoyo indispensable para esta labor. Si quieres colaborar más, te invito a suscribirte a este canal y dar me gusta a este vídeo. Y si lo deseas, también puedes hacerte miembro a través de una pequeña aportación económica. Muchas gracias. Centrémonos más en quién es Carmen Sotillo. Al fin y al cabo, todo lo que sabemos pasa por su voz. Ella encarna el universo mental de la pequeña burguesía provincial, educada bajo el nacionalcatolicismo. Básicamente hace suyos los mensajes propagandísticos emanados de las estructuras de poder en la España de la posguerra. En su visión del mundo aparecen de manera constante la defensa rígida del sistema de clases, la moral sexual restrictiva, el patriotismo acrítico y la identificación absoluta entre orden y autoridad. Todo lo contrario a Mario, que se nos pinta bajo la irónica lectura que podemos hacer de las palabras de Carmen como la encarnación de la España abierta, liberal y dialogante, víctima también de una sociedad incapaz de aceptar la tolerancia. Hay que entender que Mario es un personaje construido indirectamente, no habla en ningún momento. Su figura emerge a través de los reproches de Carmen y de los subrayados bíblicos que estructuran el texto. Y es por ello que la crítica, con el tiempo, ha encontrado matices en el apoyo que se le dio inicialmente. Mario cree en unos ideales, pero su idealismo es poco práctico. Muestra una incapacidad para adaptarse socialmente, y no hablamos de los círculos afines al franquismo, sino entre sus más cercanos allegados. Y queda claro que es, ante todo, descuidado en el ámbito familiar y matrimonial. Esa ambivalencia, vista con el tiempo, ha ocasionado la negación del arquetipo perfecto con el que se lo estimaba. Y bueno, lo mismo podemos decir de Carmen. La recepción más reciente ha enriquecido la comprensión del personaje, subrayando que también es producto de los condicionamientos sociales y educativos que la han formado. Al fin y al cabo, Carmen es una figura marcada por la frustración matrimonial, la represión emocional y la incapacidad de comprender los cambios de su entorno. Su monólogo revela tanto sus convicciones como sus fisuras. Pero nos falta todavía hablar del tercer personaje más significativo de la novela, el hijo de Carmen y Mario. Las palabras de Mario hijo contrastan con el monólogo irónico de Carmen. En esas páginas finales se expone con claridad una defensa del diálogo y de la superación del maniqueísmo de la época.
supone un rayo de esperanza en la novela, como expresó Delibes en entrevistas, de manera que si las próximas generaciones siguieran su camino, desaparecerían figuras como la de Carmen. El personaje cumple una función programática dentro de la novela, una posibilidad de apertura futura que terminaría llegando, sí, pero que también hace que la novela tome claro partido en favor del hijo y del difunto, dejando a la madre en peor lugar y cayendo en un nuevo maniqueísmo. Es por ello que las nuevas interpretaciones que dan a Carmen ciertas concesiones han visto también la actitud del hijo como ciertamente pedante. Y es que hasta el mismo Delibes terminaría reconociéndolo. Con el paso del tiempo me he percatado de que quien tiene razón es ella. Mario resulta un poco inaguantable. Conviene hacer una mención también a Fernando Larraz, quien en su artículo sobre los aspectos ideológicos en 5 horas con Mario, encontró que el difunto se aleja cada vez más del lector actual, pues a Mario se le puede definir como un católico progresista, poseedor por tanto de una ideología que básicamente ha desaparecido en el panorama español. Queda claro que 5 horas con Mario no contiene una lectura única. Es uno de los casos claros de obra abierta, noción proveniente de Umberto Eco. Este tipo de obras no contienen un único significado, pues la existencia de ambigüedades deben ser completadas por el lector. Si bien la obra de Delibes, como novela de tesis, se encarga de orientarnos ideológicamente con el epílogo, la ambigüedad del monodiálogo de Carmen es suficiente como para que 5 horas con Mario no sea hoy la misma novela que en la época de su publicación. Somos lectores de otro tiempo, quienes vivimos bajo una forma de sociedad impensable para las Carmen de la época. También una que posee nuevos desafíos que enfrentar, inimaginables para los Mario de entonces. Tenemos el conocimiento de lo que ya pasó, pero también la inexperiencia de no haber vivido lo que fue aquella España. Por tanto, no resulta extraño que una obra como 5 horas con Mario, que tuvo que hacer frente a la censura por medio de un estilo tan concreto como el monodiálogo, cargado de ambigüedades, nos lleve a extraer nuevas interpretaciones. Delibes era, ante todo, un maestro para trasladar al ámbito literario la coloquialidad. Basta atender a obras como Los Santos Inocentes, con ese narrador tan cercano al habla cotidiana. Es por ello que 5 horas con Mario, aunque haya visto desviado su propósito inicial, todavía puede servirnos a través de su brillante estilo para atender a los problemas del ayer, el tiempo de las dos Españas. Pero sobre todo, esta novela nos muestra que ese ayer se extiende hasta nuestro hoy, pues este conflicto, el de las dos Españas, se mantiene, cada vez menos latente y más manifiesto. Aquí es donde cobra importancia el diálogo, pues los tiempos de la lucha fratricida ya pasaron, y no podemos hablar con los muertos. Por ello, es preciso dejar de convertir el debate público en una trinchera, y empezar a entender realmente al otro. Mandamos un agradecimiento especial a Santiago Espinal Tellez, quien desde enero apoya este proyecto como miembro de este canal.